Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Hacía tiempo que no tenía la oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, creo que está en mucho auge el tema de conectarnos y demás, en el sentido de que forzosamente nos pusieron en cuarentena, lo cual a algunos nos agrada, a otros no, etcétera. Y bueno, como saben, hay muchísimas vertientes, muchísima información, etcétera, pero no es el tema como tal lo que quiero tratar hoy con ustedes de si crees o no crees el hecho de lo que está sucediendo, sino quiero, pues en unos minutos muy breves, compartir contigo un pasaje de la palabra que ha estado viniendo a mi mente y a mi corazón desde hace algunos días. Y aquí, si tienes Biblia, pues sí quiero que me acompañes ahí a la carta de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Y es aquí donde quiero detenerme de manera muy particular. Fíjate, como ustedes saben, a quienes de mis contactos no lo saben, soy cristiano. Nací en un hogar cristiano, tengo la bendición de creer en Jesús y demás con una convicción propia. Soy ministro en su soberanía y sentido del humor del Señor. ¿Y qué es lo que quiero comentarte? Veo con extrañeza en estas épocas por la pandemia que estamos viviendo que hay muchísimas voces encontradas dentro del cristianismo. Desde quienes ven esto como un acto de la ira de Dios, hasta quienes lo minimizan, hasta quienes hacen mofa de la situación que se está viviendo en otros países, es de quienes en una trinchera que en lo particular repruebo, se sienten como superiores y creen que lo que ha sucedido en otros países como China, Italia, etcétera, es una especie de juicio por algunas decisiones o algunas cuestiones que ellos han tenido en torno a Dios, y en lo particular no me parece correcto. Creo que no somos jueces, y aún y en situaciones de juicio que la Biblia marca como el diluvio, la voz de Noé era una voz sí fuerte, sí firme, pero también de esperanza. Y hay otra vertiente que es donde quiero hoy detenerme un poquito, porque mira, escuchamos muchísimas voces acerca de si es cierto o no es cierto lo que estamos viviendo, de si es un tema político, de si es un tema económico, de la famosa orden mundial, etcétera. Y cada voz que se levanta, a veces plagada de ignorancia, hay que decirlo, a veces plagada de sensacionalismo, a veces plagada de muchas cosas. Pero yo quiero que meditemos en este pasaje que leímos ahí, Romanos 12:1, en la palabra culto racional. Fíjate bien, observo con tristeza que muchos creyentes piensan que lo que está sucediendo de la pandemia, como si nosotros tuviéramos inmunidad, ¿no? Así, como si por el hecho de creer en Jesucristo nada de esto pudiera sucedernos. Y ojo, no estoy minimizando la fe. Por supuesto que la fe nos sostiene, la fe es el fundamento, etcétera. Creemos que Dios nos libra, pero de repente veo muchísimas acciones inconscientes que muestran no una fe, sino un fanatismo. Veo que a pesar, tristemente, de que la indicación de las autoridades ha sido el omitir reuniones, etcétera, veo de repente gente que lo sigue haciendo bajo el argumento de que Dios nos cuida, etcétera. Y de repente resulta bastante triste, bastante decepcionante que quienes tendrían que tener o tendríamos que tener una voz de peso, una voz de sensatez, pues nos sentimos o superiores, o nos sentimos con inmunidad, o creemos que por recitar versículos, con eso en automático, los virus, etcétera, no nos van a llegar. Y la verdad es que el apóstol Pablo utiliza ahí un término, culto racional. La fe y la razón no están peleados.
La fe y la inteligencia no están enemistados. ¿La fe es superior a la razón? Claro que sí. Muchísimas cosas que vivimos a través de la fe superan a nuestro razonamiento. Pero sí creo yo que es interesante y es muy muy importante el enfatizar, el seguir las indicaciones que una autoridad determinada, ya sea de salud, ya sea de gobierno, etcétera, nos estén indicando en temas tan particulares como esta pandemia que estamos viviendo. De repente veo muchísima arrogancia en algunos creyentes y ustedes me conocen, voy a hablar claro, cuestionamientos y argumentos tan absurdos o tan estúpidos, perdón por la expresión coloquial, en el sentido de que primero se debe obedecer a Dios que a los hombres. Perdóname, pero la Biblia habla acerca de sujetarnos a nuestras autoridades superiores. Te guste o no, simpatices o no. La Biblia es muy clara. 1. Y 2, la Biblia nos enseña acerca de un culto racional, de un culto que no está peleado con la inteligencia. Es decir, claro que Dios agarra y nos cuida, claro que Dios nos protege, claro que Dios tiene cuidado de nosotros, pero te tengo noticias. Dios no va a venir a lavarte las manos, Dios no va a venir a ponerte gel antibacterial, Dios no va a cuidarte si por negligencia sales y no es un acto de primera necesidad. Dios no te va a proteger si hay negligencia de nuestra parte, porque nos proveyó de inteligencia, de raciocinio, un culto racional. Y eso no implica una falta de fe. Entonces, hermano querido, yo te invito a que este tiempo que estamos guardaditos o encerraditos, lo tomemos de la mejor manera. Creo que una de las cosas que nos fortalecen es el poder meditar en la palabra, en algún versículo que Dios traiga a tu mente, en algún tema que tengas ahí pendiente con Él, que quieras que Dios hable. Creo que es una buena oportunidad. Y sobre todo creo que es una buena oportunidad para orar por nuestros semejantes, por las naciones, por nuestro país, por nuestras autoridades. Y mira, más allá de una preferencia política, la Biblia es clara. La Biblia habla de honra a la autoridad. La Biblia habla de respeto y de sujeción. No habla de simpatías políticas, no habla de preferencias políticas, no habla de partidos políticos, no habla y no pone en juicio dependiendo por quién votaste en el 2018, sino es un tema de honra y de autoridad. Entonces sí quisiera que fuéramos muy muy sabios en cómo manejamos como creyentes. Estoy hablándole a mis amigos creyentes, a mis amigos cristianos o evangélicos, creyentes en Dios como tal, que seamos muy muy conscientes, muy prudentes, incluso en lo que compartimos. De repente, mira, me llegan estados o mensajes de WhatsApp, cadenas y demás, que desatan toda una ola de desinformación. Yo te sugiero que si quieres enterarte, sigas canales oficiales, sigas pues buenos diarios, y sobre todo si es un tema referente a lo que estamos viviendo, busca un contacto que tenga conocimientos de medicina, que esté a lo mejor cerca del sector salud, y te aseguro que toda familia hay alguien, ¿sí? No todo lo que hay en Facebook es realidad. Entonces, que nuestro culto racional nos haga entender que no tenemos pastillas de inmunidad. Los versículos, como dice un buen amigo, los versículos bíblicos no son pastillas de inmunidad para situaciones como la que estamos viviendo. Hay que ser conscientes, hay que ser responsables, hay que ser maduros, y no está peleado con la fe. Te invito a que tomemos unos minutos y hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias porque en medio de este tiempo tú estás con nosotros, y creemos que es una tremenda oportunidad para que tu gracia y tu misericordia se sigan manifestando. Queremos ponerte en tus manos esta situación, esta pandemia, no solo en nuestra nación, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro entorno, sino a nivel mundial. Haznos ser esa voz, Señor, que lleva tus buenas nuevas, no unas buenas de juicio, sino unas buenas de salvación. Te agradecemos mucho porque tienes cuidado de nosotros.
Permítenos vivir nuestro culto racional de manera responsable, día con día, aún en situaciones como las que estamos viviendo. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a estar quizás 2 o 3 veces por semana haciendo este tipo de cápsulas así muy cortas. Si tienes algún tema en particular que quisieras que tratáramos, con gusto déjamelo aquí en los comentarios. Que Dios te bendiga mucho y comparte el video en tus redes. Que Dios te bendiga. Bye.